que es un poco como la teoría que reviste a la restauración ecológica, ya que en realidad hay una serie de terminología, jerga asociada también y conceptos bien estructurados que nos sirven para poder describir procesos de restauración ecológica, monitorear avances de restauración ecológica en condiciones diversas. Entonces, es importante entender todo este marco conceptual que reviste la restauración ecológica, que son como también teoría ecológica, pero aplicada a un contexto más de restauración. Entonces, como por ejemplo, tener súper claro qué es lo que es un ecosistema de referencia, por ejemplo, o cómo se define un ecosistema de referencia, qué cosas en concreto uno tiene que considerar cuando uno va a un sitio y dice, ya, voy a hacer un ecosistema de referencia de este lugar. Entonces, chuta, a ver, ¿dónde está la información? ¿Cómo lo hago? ¿Qué elementos tengo que considerar? Oye, tengo que considerar, no sé, la altura de los árboles, o hago un censo de aves, o qué hago para hacer un ecosistema de referencia, para definir un ecosistema de referencia. Y también cuando uno hace un ecosistema de referencia, también inmediatamente, antes que eso, hay una línea base. Entonces yo llego al ecosistema y hago una evaluación ambiental, hago una evaluación ecológica del sitio, y hago una línea base, entonces tengo que medir una serie de cosas concretas de ese ecosistema, para después ver cómo van a ir cambiando esos procesos, esas funciones o procesos o parámetros estructurales del ecosistema, cómo van a ir cambiando en el tiempo para poder monitorear mi trayectoria ecológica en el tiempo y ver si es que voy hacia mi ecosistema de referencia que definí, o voy más lento, voy más rápido, o voy en algunos aspectos y en otros no, ¿ya? Entonces, todas esas cuestiones son importantes como visualizar cuando uno se enfrenta al diseño de un proyecto de restauración ecológica y al desarrollo del proyecto propiamente tal. Entonces, eso es como un poquito lo que nos vamos a dedicar también ahora. Ahora vamos a tener como una pincelada un poco más general de lo que es la restauración ecológica en la mañana, y en la tarde vamos a tener una pincelada también de cómo utilizar una metodología que está establecida a nivel internacional para poder estructurar un poquito proyectos de restauración ecológica en forma más concreta. Que para usted va a ser súper útil en términos del desarrollo profesional posterior, porque esta metodología la pueden agarrar y aplicar directamente en su trabajo, si tuvieran algún trabajo de restauración ecológica al día siguiente, porque está definida, está establecida, están las metodologías hechas, ¿ya? No la he inventado yo, sino que la define la Sociedad Internacional de Restauración, que la vamos a ver ahí. Entonces voy a compartir pantalla. Oye, antes de partir con esto, le fue bastante mejor en esta prueba. No sé si tienen alguna duda de pruebas, si quieren que hagamos más algo parecido a lo que hicimos la vez anterior, o tal vez no lo necesitan esta vez, lo podemos ver al inicio de la próxima clase. Si quieren que tengamos como un ratito rápido de una lectura de la prueba, como para ver cómo les fue. O sea, para ver en qué se equivocaron, pero en general las notas están mucho mejor. Están en torno más al 6, entre 5 y 6 está el grueso de las evaluaciones, obviamente con la dispersión normal de la selección natural, pero está mucho mejor. Así que, piola. Profe, ¿podría dejar habilitado en Cibeduc ver las respuestas, o sea, ver cuáles eran las respuestas correctas, como la corrección directa dentro de Cibeduc? Sí, sí, lo podría dejar para que lo vieran, sí. ¿Eso le acomoda más? Sí, Sí, igual igual estaría podría ser bien. más rápido. Dale. Vale, voy a compartir entonces. Ahí estamos. ¿Ven Sí. el PT, chicos? Sí. Profe, ¿Sí? están diciendo por ahí que deje entrar. Que hay harta gente esperando. ¿Sí? A ver, déjame ver. Sí. Ahí sí, vale. Vale, entonces,
Vamos a ver esta clase breve de contexto de restauración ecológica. Profesor, Entonces, ¿sí? antes que comience, nosotros le queríamos preguntar si es que era posible, si es que nosotros pudiéramos hacer un terreno en su Ahí ramo. ya se habló ya. Ah, bueno, gracias por Ya avisar. la respuesta es no, pero ya lo hablamos. Ya, gracias, profe. Nada, mentira, pero ahí lo pueden comentar sus compañeros. Entonces empezamos con esta. Bueno, y a ver, ¿qué se les viene a la mente a ustedes con restauración ecológica? ¿Por qué creen que es restaurar un ecosistema? ¿Cómo lo podrían definir eso? ¿Qué es restauración ecológica? Como entregarle digo, fomentar los, Restaurar las funciones del ecosistema. ¿Ya? ¿Sí? eh, la ayuda humana, por así decirlo, al ecosistema para que sus funciones sean, por así decirlo, sustentables en el tiempo. Hacer que la recuperación del ecosistema sea mantenida por el tiempo. Ya, muy bien, o que ocurra también, porque muchas veces vamos a ver que hay umbrales biológicos que requieren cierta input de energía como para que se sobrepasen y puedan realmente ocurrir un proceso natural de recuperación. A lo mejor está limitado porque, chuta, a lo mejor, por ejemplo, te pongo el ejemplo, hay una pampa ganadera, por ejemplo, que está llena de vacas y está en un cerco y hay puro bosque nativo alrededor. Y eso no se puede regenerar, esa pampa, porque está una presión de degradación que son las vacas que están ahí. Entonces, si tú sacas, por ejemplo, las vacas de ahí, después solamente con el capital regenerativo pasivo del sitio, se puede gatillar toda la regeneración del bosque en ese mismo lugar y hacer conectividad biológica y una serie de cuestiones, solamente al haber sacado un componente, un agente de degradación. Entonces, todas esas cosas que ustedes han dicho, sí es así. Ya muchas veces claro, uno como la meta final es como restaurar funciones, pero para poder restaurar el funcionamiento ecosistémico, uno muchas veces como que es difícil restaurar la función propiamente tal, se fijan, porque por ejemplo es difícil que tú vengas a insertar un predador tope, por ejemplo, en un ecosistema, ¿cachai? Tú no vas a traer un helicóptero, un predador tope y lo vas a dejar ahí como para restaurar esa función, sino que en definitiva lo que tú vas a hacer es restaurar la estructura del ecosistema, restaurar una serie de componentes estructurales del ecosistema para que se constituyan los hábitats adecuados para que esas funciones ocurran, ¿ya? Entonces eso es como que como que lo vamos a tener que visualizar ahora. Pero por ahí va la cosa. No sé si hay más gente esperando, ¿no? A ver. Eh, entonces, restauración ecológica, entonces, está definido por la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, que es la SER, que es un organismo que se ha consolidado como un referente en restauración ecológica, en consolidar experiencias de restauración ecológica, acuñar terminologías y también como fundir toda la experiencia en un concepto, en un marco conceptual de la restauración ecológica. Bueno, ellos lo definen como la restauración es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. ¿Ya? Y eso, pues entonces la restauración ecológica tiene una importancia súper grande en la actualidad, producto obviamente de lo que todos nosotros sabemos, que el nivel pero ya brutal de degradación que existe en los ecosistemas pues, que tenemos a nivel mundial. Entonces, eso hace que en definitiva ya el nivel de degradación de pérdida de suelo, agua, de contaminación, de la baja reproducción de la especie y todo su acompañamiento en términos de cambio global, y todo eso hace que ya los sistemas naturales están confinados algunos, más o menos protegidos y más o menos en buen estado, están confinados a algunas pocas áreas protegidas que tenemos y en algunos lugares muy inasequibles, pero en general
ya ustedes lo saben, los niveles de degradación son tan altos que en realidad atentan contra la supervivencia de la Tierra, pues, ¿cachai? Producto de todas estas cosas. Entonces, esto se constituye como, a raíz de eso, la restauración ecológica se constituye como una de las alternativas para poder apuntar a la supervivencia de todos, pues, ¿cachai? Y no solo de los humanos, sino que de la Tierra en definitiva. Y, y eso, pues entonces, por eso es que este término de restauración ecológica se acuñó en el Arboretum de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, ¿ya? Y ahí empezó la primera experiencia de restauración ecológica en el mundo, y bueno, ellos tienen este lema que el futuro comienza con la conservación, y hay que preservar lo que queda, ¿ya? Y restaurar lo que está dañado nomás, que es como la moraleja del tema, pero es una alternativa ellos lo visualizan como una alternativa a la supervivencia, así de simple, poder restaurar todos los ecosistemas que están degradados en la actualidad, ¿ya? Y a raíz de eso han empezado a haber desde hace ya tiempo, por ejemplo aquí el 2009 ya había una edición especial de una revista bien prestigiosa a nivel internacional, que es la revista Science, y que habla del aumento en la restauración ecológica, ¿ya? Del aumento en la importancia y en la cantidad de proyectos de restauración ecológica que está ocurriendo en el mundo, ¿ya? Y que esto hablan de que la restauración en tierras abandonadas y degradadas representará el más profundo cambio en el uso de suelo en el próximo siglo. Y esto es como bien lógico, porque en definitiva todos estos espacios que están degradados en la actualidad tienden a ser espacios súper poco productivos y asociados a alta pobreza. Entonces, en definitiva, los gobiernos tienen que empezar a hacerse cargo de esas decisiones que tomaron o esas autorizaciones que dieron de degradación, ¿ya? Y que revisten una serie de pobreza asociada a un contexto social empobrecido, producto del deterioro de los recursos naturales. Entonces tienen que hacerse cargo de eso, y para eso tienen que empezar a inyectar mucho dinero en subsidios o empezar a hacerse cargo de los problemas sociales que tiene la gente ahí. Entonces, como una visión un poquito más de largo plazo, asociada a eso, es que ya los mismos gobiernos se están dando cuenta en muchos otros países, como China, por ejemplo, India, que, que en definitiva la restauración ecológica es una súper buena alternativa para poder invertir a largo plazo en la restauración de ecosistemas y poder mejorar la calidad de vida de las personas que están asociadas a esos ecosistemas. Entonces, eso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de restauración ecológica, por ejemplo, de una mina de carbono. Aquí es parecido, por ejemplo, a la mina de Chuquicamata, una mina a tajo abierto. Y aquí tenemos, esta es la condición inicial, donde ustedes tendrían que hacer una línea base, por ejemplo, de la situación. Y acá está, no sé, qué sé yo, ya 10 años después, el ecosistema. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué creen ustedes qué cosa ha cambiado aquí? ¿Qué cosa ha cambiado entre este ecosistema y este? El suelo, notoriamente. Ujú. Claro que sí. Aquí lo primero que nada, bueno, una de las cosas más importantes que uno evalúa cuando hace una restauración ecológica es ver la condición del suelo, porque, como súper bien dice su compañera, que el suelo es como un capital, es como uno de los capitales más importantes del sitio donde uno está. ¿Cachai? Una degradación de suelo es usualmente catastrófico y implica una modificación física del ecosistema súper importante, versus que pueda pasar cualquier cosa, pero si el suelo está más o menos bien, puta, como que tenemos ya la cosa mucho más cercana a poder iniciar procesos de restauración. En cambio, en este tipo de situaciones, ya que son mucho más drásticas, obviamente acá, ¿qué ocurrió primero? Aquí lo que ocurrió fue que vinieron los tipos y rellenaron toda esta cuenca, esta cuenca artificial, ¿cierto? Y lo dejaron más o menos a esta altura, y le dieron un poquito de profundidad para que se acumulen agua lluvia, ¿cierto? O agua de algún otro tipo de escorrentía. Pero hubo toda una modificación física del entorno, que hubiera un bulldozer, máquina acarreando material, y después seguramente alguna depositación de algún sustrato un poco más orgánico, ya como estilo arcilloso, como el que se ve aquí un poco, como para poder generar estas circunstancias de ahí. El primer cambio. Después, ¿qué otras cosas creen ustedes que hay distinto? ¿Ver?
está ocurriendo como una sucesión en el suelo mismo. Ujú. Los primeros señales de vida verde. Claro, porque imagínense, pónganse ustedes en el punto ya que ustedes son los ingenieros a cargo del proyecto, aunque vamos a ver que en realidad estos proyectos tienen un nivel de complejidad tal que en definitiva usualmente se abordan con un grupo de profesionales, ¿ya? Por ejemplo, acá tendrían que haber ingenieros que en caminos, y civiles en caminos, y otros ingenieros civiles en obra hidráulica, qué sé yo, o sea, una serie de ecólogos, biólogos, te fijas, hay un equipo de personas que, que, que haga esto posible, en definitiva. Pero es probable que ustedes estén a cargo de un proyecto de restauración ecológica trabajando con un equipo, por ejemplo. O sean miembros del equipo de un proyecto de restauración ecológica. De un proyecto grande, me refiero. Entonces, claro, por ejemplo, si esto ya estuviera, por ejemplo, ya un poco modificado el ambiente físico, la etapa más burda, así como topográficamente el ambiente físico ya estuviera como de esta forma, por ejemplo. Y después ustedes tienen que decidir, por ejemplo, oye, ya tenemos más o menos como la topografía fina de nuestro ecosistema, más o menos en esta condición, y sí artificialmente vamos a generar un pequeño laguito acá para que albergue diversidad de animales que estén asociados con el agua en este ecosistema, ya, tal vez algunas aves, flamencos, qué sé yo, no sé, cualquier otra ave, pero por ejemplo llegó el momento de revegetar el ecosistema. ¿Cómo tomamos esa decisión, por ejemplo? O sea, ¿qué especies son las que vamos a revegetar aquí, por ejemplo? ¿A qué densidad las ponemos? ¿Cuáles especies ponemos, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué querían ustedes como para poder responder esa pregunta? Por ejemplo, ¿qué especies ponemos ahí? Buscar una especie que se adapte bien a suelo desnudo, que tenga una tolerancia a la luz grande. No sé, por ahí, a eso apuntaría al principio, yo creo. Vale, perfecto, súper bien, pero ¿dónde está esa especie? ¿Dónde la busco? En el ecosistema base. Pucha, mira, estos cerros que están acá están llenos de vegetación y aparentemente no están alterados, ¿te fijáis? Tengo que Ecosistema de seleccionar un referencia. ecosistema de referencia. Claro, el ecosistema colindante, que esté Claro. menos alterado. O sea, yo al tiro ahí paro la antena y digo, chuta, ¿dónde tengo ecosistemas de referencia? Que los vamos a ver que hay muchos tipos en función de su disponibilidad, si están disponibles en el mismo paisaje, pero en otro lugar dentro del mismo paisaje, que sería lo ideal, es la situación ideal, que nosotros podamos ver al horizonte, ver el paisaje y poder recorrer un poco más, en más amplitud la zona y poder determinar cuál tipo de ecosistema está menos perturbado de todo lo que estamos viendo ahí. Muchas veces hay una serie de circunstancias que están ahí, por ejemplo, a lo mejor unas personas aquí tenían un corral de cabras, por ejemplo, o de ovejas, y se murieron los viejitos que vivían ahí, y ese corral quedó con los cercos puestos durante 15 años. ¿Ya? Y de repente ustedes ven que hay una vegetación totalmente distinta ahí, que ni siquiera está pastoreada, y que es una vegetación que está en un proceso en un punto de la trayectoria ecológica de restauración distinto a los demás, y a ustedes les puede dar una súper buena indicio de eso. Entonces, a lo mejor uno puede ir buscando en el ecosistema distintos ecosistemas que estén en distintos puntos de desarrollo, y así uno se va estructurando un poco cómo sería la trayectoria ecológica en base a esos ejemplos, ¿ya? Y también ahí al tiro uno obtiene una indicación concreta de diversidad, estructura, abundancia, ¿ya? Profe, ¿Sí? como igual era una mina de carbón la que había, quizá igual tenían una línea base del proyecto antes de realizarla, ¿o no? Sí, esa es súper buena la que dice Bárbara ahí, porque, claro, uno, aparte de esta observación, que es súper valiosa, que es la observación empírica en campo, de que uno ahí para la antena y saca mucha información del ecosistema, también hay un proceso de búsqueda de información asociada como la que tú mencionas, ¿cachai? Usualmente si esta mina, por ejemplo, tiene 50 años atrás, lo más probable es que no haya línea de base de nada, por ejemplo, porque en ese momento ni siquiera se consideran ese tipo de cosas, pero, pero sí efectivamente buscar información del ecosistema, por ejemplo, del ecosistema propiamente tal, porque si nosotros no supiéramos nada de este ecosistema, como no sabemos nada ahora, por ejemplo. Entonces,
¿cuáles son las especies claves? Porque hay siempre las especies pioneras, siempre en un ecosistema. Nosotros acá lo sabemos, por ejemplo, en nuestro ecosistema, sabemos que el coihue es una especie, yo le pondría al tiro coihue, pondría a lo mejor otras especies que son herbáceas, que también sé que son pioneras, que son resistentes a las condiciones iniciales de desarrollo del ecosistema. Pero en este caso, como no lo sabemos, también tendríamos que ir a recurrir a un poco de información botánica del lugar y ver qué especie es pionera, cuál no, cuál es más resistente a la desecación, por ejemplo. También cuando uno ve deslizamientos, por ejemplo, acá en los mismos ecosistemas, de repente hay deslizamientos de tierra o lugares más rocosos, por ejemplo, donde hay condiciones más mediterráneas todavía, más secas en el periodo estival, y uno puede ver las plantas que están creciendo ahí, a lo mejor también son indicios si uno es capaz de visualizar un poco los gradientes ambientales en los ecosistemas, ¿ya? Uno también es capaz de determinar cuáles son las especies que abundan más en estos lugares más inhóspitos, en estos lugares más áridos, más difíciles, más con condiciones climáticas más extremas, ¿ya? Edafoclimáticas más extremas. Entonces también te dan indicios de qué tipo de planta podrían ser las pioneras que uno podría reproducir, ¿ya? Y poder ir a establecer en el sitio como para poder iniciar procesos de sucesión. Entonces, con respecto a eso, por ejemplo, ¿cuántas especies pondrían ustedes? ¿Con cuántas especies empezarían a plantar el lugar? ¿Cómo saber? La verdad, no sé. En lo personal, no sé cómo saber cuántas especies se requieren. Yo apuntaría a poner el máximo posible, sin pasar, por supuesto, el límite de carga que posee el terreno. Claro, eso es una súper buena aproximación, ya tratar de poner lo máximo posible, pero siempre uno tiene como una limitación de presupuestaria asociada a eso, pero sí, sí eso es mejor, vamos a ver después en estas clases, que es mejor poner un poco menos individuos, pero de más especies, ¿ya? Como que apuntar un poquito más a la diversidad, más que a la abundancia, cuando uno se va a enfrentar a un ecosistema de este tipo que no sabe tanto y está sin vegetación, como para empezar para que en términos de resiliencia uno pueda apuntar a que alguna de las especies sea más exitosa que otra en ese contexto, ¿ya? Y, profe, ¿Sí? en algún momento en esos documentos del SER Ujú. leí que había que también ocupar o destinar ciertos terrenos del lugar que se iba a restaurar para experimentación. Ujú. Entonces, igual ahí yo creo que se puede ver el tema de la abundancia y diversidad. Sí. Sí, o sea, hay que, cuando uno tiene un indicio, por ejemplo, de acá que no está degradado de este tipo de ecosistema, y aquí uno puede hacer ciertas parcelas y evaluación vegetacionales ahí, y, y empezar a tener como un ecosistema tipo en términos de abundancia. Entonces, en definitiva, por ejemplo, no sé, si yo en mi parcela promedio, que hice 10 parcelas, y en promedio se sabe que tengo, pues en 10 metros cuadrados tengo 20 de estos tipos de arbustos, tengo 12 de estos otros, y tengo de estos chiquititos, tengo 200, por ejemplo, de estos chiquititos que aparentemente son más resistentes que los otros, ¿cachai? Eh, no sé, pues tendría que apuntar a hacer cosas como esa, sacar información de ahí. Ahora también lo que uno puede hacer también es empezar a hacer otro tipo de experimentos, como tú mencionas, que es, o sea, si idealmente uno tiene un par de años antes como para hacer este tipo de cosas, genial, pues, porque uno va a obtener mucha información antes en términos de capacidad de recolonización de las especies, ¿cachai? Si yo empiezo a ver lugares descubiertos sin vegetación, y después soy capaz de medir la tasa de recolonización de las especies, genial, porque tengo indicios del potencial de recolonización del sitio. Entonces, hay una serie de cosas que darse cuenta ahí, pero lo que sí como principio de la restauración ecológica, es que ustedes no van a restaurar todo el ecosistema. O sea, todas las plantas que están en el ecosistema ustedes no las van a poner, no las van a poner con su mano. En general ustedes tienen que poner estratégicamente las mínimas plantas posibles que gatillen el flujo de masa y energía nuevamente en este tipo de ecosistemas. ¿Cachai? Nosotros, los restauradores ecológicos, somos como unos tipos que en realidad lo que hacemos es apretar el interruptor de la luz para que empiecen a ocurrir flujo de electrones
y en este caso flujo de fotones, fotosíntesis, fotones, la absorbe la clorofila, se carboxila, se fija azúcar, se genera biomasa, la biomasa va al suelo, y ahí en el suelo empiezan el microorganismo, y empieza a haber todo un flujo de masa y energía en el ecosistema que estaba parado, ya, producto de este nivel de degradación, por ejemplo, y yo a lo mejor colocando los elementos precisos, las plantas precisas en los lugares precisos, ¿cachai? Con el mínimo presupuesto asociado a que yo conozco cuáles son, por ejemplo, a lo mejor si yo coloco una planta cada 1 metro, o bien yo utilizo un método de islas, por ejemplo, que ya lo hemos visto en otras clases de restablecimiento de vegetación agrupada en algunos puntos, y lo otro se lo dejo a la capacidad de recolonización del sitio, ¿te fijáis? Entonces, a lo que voy es que ustedes van a tener la capacidad de hacer unas modificaciones puntuales en el ecosistema, ¿ya? Bien puntuales. Y esas modificaciones tienen que tener un nivel de conocimiento y de certeza que permita que el ecosistema vuelva a andar nuevamente. Y al principio va a ser súper suave, va a haber una actividad biológica suave, pero de a poquito ustedes le dieron la oportunidad y apretaron el interruptor para que los procesos empezaran a ocurrir nuevamente. Y después, cosa del tiempo. Y después en el tiempo va a ir haciendo todos los procesos de incremento de abundancia de la especie, incremento de la tasa de actividad biológica, y una serie de cuestiones que van a ver después, de tal manera que el ecosistema se va a ir estructurando y consolidando y haciendo más estable en el tiempo, producto de los procesos biológicos naturales. ¿Ya? Ese es como el sueño del pibe, o sea, ustedes tendrían que ser capaces de apretar el interruptor y generar ese proceso, ese cambio en la trayectoria ecológica que después ustedes van monitoreando, y si en algún momento requiere alguna asistencia ya más tangencial de la trayectoria, ustedes se la pueden dar como para ayudar un poco a acelerar algunos procesos, pero en general lo ideal es que ustedes como ser humano en un mundo humano van a tener un financiamiento para un proyecto de restauración ecológica que va a durar 3 años, por ejemplo, 3 años, y ustedes en esos 3 años van a tener que hacer esto que les estoy diciendo yo, de echar a andar una trayectoria ecológica en el tiempo. Y lo más probable es que después no tengan financiamiento para volver nunca más a ese ecosistema. Entonces, al final, si no... ¿Sí? Ay, perdón por interrumpirlo. Es que estaba con la duda de cómo evalúa el éxito de la restauración ecológica en tan poco tiempo. Bueno, ahí hay como parámetros súper concretos, ¿cachai? Que es como, pucha, mortalidad o supervivencia de las plantas. ¿Cachai? Como que son súper decidores los parámetros, porque como en realidad son tan poquitas cosas que elementos biológicos que tenemos ahí, que en realidad si las plantas ya sobreviven y hay, por ejemplo, tasas de recolonización muy tenue, ya como que estamos bien, ¿te fijáis? Ya si ven, por ejemplo, un par de, no sé, insectitos o artrópodos o cualquier cosa, que estáis pasando por ahí un caracolito o cualquier cosa, ya como que son pequeños indicios de que el ecosistema va en un punto hacia la recuperación. Si empiezan a visitar aves, por ejemplo, la lagunita, o sea, cosas de ese tipo que son súper tenues, pero lo vamos a ver en concreto cómo se evalúan cada uno de los parámetros en la tarde. O sea, en la tarde vamos a tener una primera aproximación de una metodología en concreto, ¿ya? Ya. Y aquí la primera pregunta que uno dice, chuta, pero ¿por qué nos dedicamos a las puras plantas? ¿Cachai? Si en definitiva, puta, el ecosistema es mucho más que plantas, pero en definitiva todo el rato estamos hablando de qué especie de planta pongo, cómo la pongo, porque en realidad es como obvio, porque si ustedes, ¿por qué empezarían ustedes? Si tienen este ecosistema, por ejemplo, recién lo han rellenado con tierra y está una superficie así más o menos plana aquí de pura arcilla, pelada, por ejemplo. Chuta, pero ¿cómo vamos a empezar la restauración? ¿Cómo yo empiezo la restauración? ¿Qué, voy a traigo animales, los dejo ahí? ¿Qué hago? Pues, ¿cachai? En definitiva no te quedan muchas más alternativas, y eso pasa en casi todos los proyectos de restauración ecológica terrestre y tal vez en los acuáticos también, es que uno tiene que inducir una modificación estructural de la vegetación en el ecosistema degradado, ¿ya? De tal manera que la vegetación se constituya como hábitat para la recolonización de todas las otras especies más móviles, ¿ya? Tanto insectos como animales. Y después esos procesos de recolonización ocurren en forma automática si es que uno ha hecho bien el primer proceso de la apretada del interruptor, del flujo de masa y energía en el ecosistema. ¿Ya? Pero no es tan simple, no es un proceso tan simple usualmente poder apretar bien ese botón y saber exactamente cuáles son las especies que tiene que poner y a qué densidad ponerlas, por ejemplo, y cuál es la combinación de especies, cuál es el arreglo espacial en el cual las voy a poner.
¿ya? ¿A qué distancia del agua las voy a poner, por ejemplo? Y sobre todo si tengo poco presupuesto, ¿qué área voy a cubrir de mi ecosistema? Porque usualmente a lo mejor no tengo presupuesto para todo el ecosistema y tengo presupuesto para una porción limitada. Entonces, ahí es donde a lo mejor dejo algún espacio más susceptible a la recolonización natural y me aseguro de que algún pedazo del ecosistema, por ejemplo, a lo mejor este pedazo de acá del ecosistema, que está más cerca del agua y un poco más protegido, se inicie de forma inicial y de ahí empezar a poder expandirlo. Entonces, cosas como esa. Pero poco es como eso lo que quería que tuvieran claro ustedes, que primero que uno pasa poquito tiempo en el ecosistema cuando restaura, cuando uno está a cargo de un proyecto de restauración, ¿ya? En términos en términos de la vida del ecosistema, uno está un instante ahí, ¿ya? Y en ese instante uno tiene la capacidad de modificar trayectoria ecológica hacia un punto o hacia otro, ¿ya? Entonces, lo que ustedes hagan en ese instante es súper decidor de lo que va a ocurrir en el ecosistema, y muchos de los ecosistemas tienen una pequeña recuperación y después no se volvieron bien las amenazas, por ejemplo, algunas otras cosas, y vuelven a los estados de degradación anteriores y no tienen mucho efecto ya las instancias de restauración de ese tipo. Pero eso es como un poquito lo que tenemos que tener en mente. Usualmente si nosotros ya estamos aquí con ecosistemas un poco más boscosos de acá, es como más fácil, ¿ya? Pero ahí, porque ahí son súper resilientes los ecosistemas boscosos, entonces en definitiva, pucha, prácticamente hagamos lo que hagamos, igual a restaurar más rápido, más lento, ¿ya? Pero en otros tipos de ecosistemas que son más sensibles o más degradados, con nivel de degradación mayor, como estos, por ejemplo, claro, uno ya tiene que reconstruir el ecosistema completo. Entonces ahí uno juega a estructurar casi todas las cosas que ocurren ahí y partís con una hoja en blanco prácticamente. Entonces ahí es donde realmente se requiere harto conocimiento y mucha expertise en muchas cositas de establecimiento, de propagación vegetal también, porque por ejemplo, chuta, aquí a lo mejor te aseguro que no hay ningún vivero que propague todas estas plantas que tiene este cerrito acá al lado, por ejemplo. Entonces, a lo mejor si tú vas a tener que desarrollar técnicas de propagación para este tipo, muchas de esas van a ser bulbos, otras cuestiones de ese tipo en este ecosistema un poco más desértico. Entonces, vas a tener que aprender a colectar semillas de estas plantitas que están acá, germinarlas, ver tratamientos pregerminativos, y tener un pequeño vivero que a lo mejor, no sé, puede ocupar esta infraestructura, asociar esto para hacer un pequeño vivero, o externalizar la producción de plantas, o bien probar técnicas de trasplante de campo, ya de tal manera que podamos sacar a lo mejor plantitas de acá, de algunas partes de acá, en algún estado de desarrollo precoz, de tal manera que la raíz no se haya profundizado tanto, y poder sacarle y probar técnicas de replante, ya en forma inicial paralelas con técnicas de reproducción. Entonces hay una serie de cosas, un mundillo de cosas prácticas que se abre aquí al enfrentar un proyecto de restauración de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Y ustedes tienen que como que irse comiendo el pan de a poquito, de a pesitos chiquititos, como para poder ir desgregando toda esta complejidad y ir echando a andar distintos mini proyectos pequeños que te van en general al final, te van a entregar los elementos como para poder ir a montar un proyecto de restauración en campo. Y para terminar con esto, una de las cosas súper relevantes en esto es tener la capacidad de medir las cosas que están ocurriendo. Entonces uno tiene que hacer una línea base inicial, tener un ecosistema de referencia e ir midiendo parámetros concretos, que hay indicadores de cambio. Ya, por ejemplo, ya yo veo, pucha, no sé, la tasa de crecimiento de mis plantas de elongación en altura, por ejemplo, de las plantas que yo puse ahí, para poder ver un indicio de salud o de proxy de fitness de las plantas. Entonces, yo voy para allá y la mido desde el cuello y mido la altura de las plantas y veo que la tasa de incremento de altura de las plantas son tanto y que al final, pucha, la mitad de las plantas tiró un brote reproductivo, por ejemplo, una yema reproductiva. Entonces, ya, esos son indicadores concretos de que entonces yo puedo ir evaluando que si mi tasa de reproducción de las plantas va en un porcentaje de éxito de tanto y tantas plantas tienen yemas reproductivas. Entonces yo pasé de un porcentaje de yemas reproductivas de un 10% de las plantas, ahora tengo tasas de yemas reproductivas de un 60% de las plantas. Ya, eso es una evaluación concreta de algún parámetro de cambio en la trayectoria ecológica de mi ecosistema en función del fitness, por ejemplo. Como pueden haber muchas otras más, pero yo las tengo que definir a priori cómo las voy a monitorear y cuáles voy a monitorear, como para poder ir monitoreando en forma concreta y cuantitativamente mi ecosistema. ¿Ya? Estos son otros ejemplos nomás también de otros tipos de restauración en riberas, por ejemplo, ya en Canadá. Que son mismo. Esto también es una restauración con vegetación nativa, ¿ya? En Brasil, por ejemplo, en unas condiciones más de duna.
¿ya? Con vegetación un poco más arenosa y con bosque así más ralo y menos estratificado. Esta ya es la clásica que ustedes conocen en las conuríferas del noroeste de Estados Unidos, ya donde el fuego es un elemento que se ocupa como para restaurar, porque restablece las dinámicas naturales regenerativas de este tipo de bosque. Y aquí, no sé si han visto esta figurita alguna vez, chicas y chicos. No. No, mira, esto dice un poquito lo que le pasa a un ecosistema en el tiempo, ¿ya? Nosotros podemos tener un ecosistema que está en distintos niveles de condiciones del ecosistema, con un ecosistema más intacto que está hacia el lado de acá de esta flecha, o un ecosistema más degradado que está en este lado de la flecha. Y eso está asociado, obviamente, a un nivel de funcionalidad del ecosistema. Cuando está mucho más intacto, obviamente llega más arriba, está totalmente funcional, como en esta esquina de acá. Cuando está mucho más degradado, está menos funcional y estamos en esta esquina de acá. ¿Ya? Y como ya vimos en las clases anteriores, cuando el ecosistema tiene algún nivel de daño, pero requiere algunas mejoras en el manejo, por ejemplo, en cómo se están gestionando la utilización de los recursos en el ecosistema, uno puede hacer uso de la regeneración natural para poder solucionar esos problemas. Obviamente termina con el factor de degradación y deja que los procesos de regeneración natural restablezcan el curso natural regeneran el ecosistema, ¿ya? O bien, cuando hay alguna otra, ya hay un poco más de degradación, uno ya a lo mejor requiere regeneración asistida, por ejemplo, requiere asistir la regeneración para que esta ocurra. Y aquí hay modificaciones un poco más biológicas, ¿ya? del ecosistema. Pero cuando tengo más degradado todavía, ya requiere algunos procesos como de reconstrucción de ecosistemas, como lo que vimos en alguna clase anterior, y esto ya requiere modificaciones más físico-químicas, qué sé yo, enmiendas de suelo, araduras, drenaje, no sé, traer tierra de otro lado para poder hacer microcasillas, cosas de ese tipo. Entonces, pero en definitiva, los ecosistemas, ustedes pueden encontrarse con un ecosistema en cualquiera de estas circunstancias, entre nivel de funcionalidad y nivel de degradación del ecosistema, y va a requerir más, obviamente, cosas más drásticas para poder restaurarlo que cosas más sutiles, como por ejemplo sacar un agente y que la regeneración natural haga su trabajo. Pero en todos los ecosistemas, en todas las condiciones del ecosistema, para que pase de un punto a otro el ecosistema, ¿ya? Se requieren cosas, por ejemplo, estas cosas cóncavas que están acá son puntos de estabilidad, en los cuales un ecosistema puede permanecer en un estado estable antes de traspasar una barrera, ya hacia un grado más bajo o más alto de funcionalidad, ¿ya? Y estas barreras, estas pelotitas que están acá, se fijan que para poder mover esta pelota al siguiente espacio cóncavo, se requiere un input de energía importante, pues, o sea, se requiere que alguien introduzca energía en este ecosistema, que romper esa barrera, traspasar esa barrera, ¿cachai? Para que esto no es un proceso pasivo, es un proceso activo, ¿te fijas? Y así como también es un proceso activo degradarlo a este punto, ¿cachai? Esta pelotita, para que llegue a este punto, yo para poder degradarlo también ocupa energía. Ya hubo activamente una extracción de elementos, de materiales del ecosistema para poder degradarlo a ese punto. Es decir, lo mismo, yo necesito imprimirle energía a estos para que pueda traspasar algún evento de este tipo. Y eso puede ser procesos de degradación o procesos de restauración ecológica, ¿ya? Restauración ecológica o degradación. Y cuando hay algunas barreras bióticas importantes, como por ejemplo una especie invasora o qué sé yo, o que no hay propágulo suficiente, yo tengo que traer propágulo de otro lado, claro, el nivel de energía es más importante todavía y hay estos saltos más grandes, digamos, de capacidad de inversión de energía como para poder modificar, hacer pasar al siguiente estado estable el ecosistema. ¿Ya? Eso es como cuando ustedes los tengan claro, que las cosas no es como un proceso lineal, sino que hay como puntos donde el ecosistema se tiende a estacionar en la trayectoria, ¿ya? Y que si uno quiere irlo mejorando, tiene que irle poniendo un poco de energía, así como también le pone energía para poder degradarlo. ¿Ya?
¿Se acuerdan que este video lo vimos no sé si todos de los que están aquí lo vieron? Lo vimos en el ramo de práctica. Lo mostramos con los chicos, con Robin y con el Cani ahí, que es el de los gorilas. ¿Se acuerdan o no? Orangutanes, profe. Ah, de los orangutanes, No. perdón. Sí. De los orangutanes. ¿Se acuerdan o no? Sí, No, profe. profesor. Entonces no creo que sea necesario que lo veamos de nuevo, ¿cierto? Ya, como que ya lo vimos. O igual quieren darle una hora, dura 20 minutos. ¿Y si sube el link para que uno lo vea? Porque en mi Sí, suba el link. caso... Está arriba, pues En el- es parte de la clase, le apretáis aquí a la foto. Ah, y ya. está el Ya, link. entonces mejor se lo salta, porque si ya lo vieron, ¿para qué? Perfecto. Y bueno, en definitiva, como si se acuerdan de esto, la gracia de este video es que básicamente ilustra la integralidad de todas las cosas que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de restauración ecológica, que tiene harto hincapié con la organización de todos los entes que revisten un proceso de restauración ecológica, como los usuarios finales de la restauración ecológica, como los políticos, los planificadores, los financiadores del proyecto, y cómo darle viabilidad social a un proyecto de restauración ecológica, que eso es como súper importante y difícil, ¿ya? De que finalmente los mismos moradores del ecosistema son los que lo degradaron, usualmente, y ellos siguen habitando ahí, entonces uno puede ir para allá con un discurso y todos unos discursos y recursos para poder establecer un proyecto de restauración ecológica ahí, pero si las personas que están ahí no están genuinamente motivadas con el proceso de restauración asociado, lo más probable es que eso vuelva a estar en un estado de degradación futuro. Entonces, muchas veces la limitante asociada no es tan biológica, sino que es más social. ¿Ya? Entonces, aquí este video como que ejemplifica cómo ir incorporando desde el inicio a todos los habitantes del ecosistema humano en los distintos procesos y trabajos que implica la restauración ecológica y ser majadero en mostrarles los beneficios que revisten para ellos hacer todas estas cosas al mediano plazo. Entonces irlos comprometiendo en forma más genuina para que ellos se sientan partícipes y desarrollen un sentido de pertenencia del proceso de restauración, ¿ya? Entonces muchas veces uno cree que va a ser difícil explicarle a estas personas, pero en definitiva, como ellos cuando eran niños, por ejemplo, a lo mejor vivían en un ecosistema precioso, y después durante su vida juvenil o adulta, ese ecosistema se degradaron y ellos fueron partícipes de la degradación muchas veces. Entonces, nadie va a ser más sensible que ese propietario a lo que usted le están diciendo, porque él vivenció el proceso de degradación y sabía exactamente lo que usted le está mencionando de lo que era antes, porque él lo vivió y muchas veces él lo degradó. Entonces, tiene una sensibilidad especial a retornar a un estado donde ya no estaba tan degradado su ecosistema. Entonces, eso también uno puede ocupar como herramienta de ayuda para socializar los proyectos. Y nada, pues entonces, finalmente, ¿por qué uno restaura? Que esas son preguntas como bien importantes, porque ¿cuál es el objeto de restaurar? Porque en definitiva, si a las personas que están ahí en el terreno no les interesa restaurar, ¿cuál es el objetivo de restaurar? ¿Por qué creen ustedes por qué uno podría restaurar? ¿Para qué? ¿Por qué ustedes venderían un proyecto de restauración? Por ejemplo, oye, yo le quiero vender un proyecto de restauración ecológica a la Municipalidad de Valdivia, de la Costa Niebla, y quiero presentarle un proyecto, quiero convencer al alcalde o la alcaldesa de por qué restaurar un pedazo de tierra en la costa. ¿Por qué podría ser? Más o menos por lo que dijo al principio de la clase, que para poder recibir de nuevamente los servicios ecosistémicos, para poder aprovecharlos, y que la gente que está alrededor de ese ecosistema sea capaz de usarlos en el futuro, como una estrategia de socioeconómica a futuro, a largo plazo. Sí, por ahí va, o sea, tiene que ver más con una cosa más económica, tiene que ver harto con una cuestión de volver a obtener bienes y servicios como retorno, como productos que son transables en el mercado, ¿vale? Entonces tiene que ver harto con eso porque, bueno, por ejemplo, esta es como la cajita de herramientas del restaurador, ¿ya? Y que aquí yo, por ejemplo, en mi cajita de herramientas yo puedo remover especies invasoras, replantar vegetación ripariana, darle conectividad biológica de distintas cosas, incrementar forestación, qué sé yo, no sé. Una serie de cosas, mejorar la infraestructura para
para el agua, cualquier cosa, ¿cachai? Cualquier cosa que yo puedo hacer, modificar procesos biofísicos ya en el ecosistema. Y esto tienen un impacto directo en las funciones del ecosistema, ya que son estos procesos biofísicos que generan servicios ecosistémicos. Y como qué funciones en el ecosistema puedo impactar acá. Por ejemplo, puedo mejorar la infiltración del agua, si hago zancas de infiltración, hago el subsuelo en curvas de nivel, ¿cachai? Puedo incrementar el nivel de cosecha de agua del ecosistema. Ya, punto, entonces a lo mejor la escorrentía un poquito más abajo va a ser bastante superior. Voy a estar produciendo agua. Estoy cosechando agua. Puedo incrementar la producción primaria, ya ahora tengo un ecosistema multiestratificado, con más vegetación, estoy fijando, qué sé yo, 30 metros cúbicos por hectárea año de pura madera, entonces tengo más ahí. A la vez de eso estoy mejorando suelo, tengo microorganismos, estoy, qué sé yo, o sea, tengo micorriza, capaz que puedo cultivar hongos nativos, aumenta la biodiversidad, recargo las napas de agua, tengo flujo de nutrientes, ¿cachai? Y a la vez voy removiendo contaminación, a lo mejor si tengo plantas fitorremediadoras, lo que sea, ¿te fijáis? Y todo esto después se traduce en servicios ecosistémicos, po. Entonces, que ahora tengo agua limpia, por ejemplo, oye, el hecho de tener agua en niebla en el verano, por ejemplo, o en Mancera, ¿te fijáis? Tengo agua, por ejemplo, ahora tengo, no sé, tengo conectividad, tengo belleza estética, ¿ya? Que es súper importante, tengo comida, tengo control de erosión, una serie de cosas que son productos que tienen un valor, ¿ya? El agua tiene un valor, la comida tiene un valor, la vida estética, toda la belleza estética de los ecosistemas tiene un valor transable en el mercado, como turismo, una serie de estas cosas. Entonces, en definitiva, la motivación por la cual restaura un ecosistema, uno principalmente, desde nuestro punto de vista, debería ser mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cachai? Eso sería como nuestro principal móvil, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero eso a través de la resolución de problemas socioeconómicos, ¿ya? Y generándole y brindándole más acceso a bienes y servicios perdidos producto de la degradación. ¿Ya? Entonces, esos son nuestro móvil de por qué restaurar, ¿vale? Entonces, otra cosa que yo les quería dejar claro acá es que, bueno, la restauración ecológica es una aplicación de conocimiento ecológico, es distinto a la ecología de la restauración, que es como, la ecología de la restauración es como entender ecológicamente procesos ecológicos que revisten la restauración de ecosistemas. La restauración ecológica es la aplicación en campo de metodología, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí tengo un marco conceptual de entendimiento general, ¿ya? Que eso es como ecología de la restauración. Yo sé teoría ecológica, sé que lo que es fitness, sé lo que es reclutamiento, sé una serie de cuestiones de ese tipo, pero en realidad cuando yo hago restauración ecológica, yo voy a un ecosistema en particular, que está aquí on ground application, ya que estoy en el terreno, en ese terreno en particular, ya, donde yo despliego en ese terreno en particular conocimiento específico y aplico metodología en concreto en un suelo X particular, ya, donde tengo un suelo que está anegado hasta ciertos centímetros del suelo, yo hago un dren con tantos centímetros y en tantas condiciones para poder mejorar ese suelo en particular, ¿ya? Y esa es la gran diferencia cuando uno somos restauradores o ecólogos de la restauración. Los restauradores son capaces de dictaminar, prescribir ya metodologías concretas en un ecosistema específico asociado a un problema de restauración. Entonces eso es bien distinto el enfoque, ¿ya? Una es una cosa mucho más general y lo otro es algo muy específico en campo, más concreto, más de la aplicación. Y eso es un poco lo que nosotros nos dedicamos en este curso, a ver cuestiones más específicas, ¿ya? Y eso, como yo les decía anteriormente, esto usualmente, con todos los proyectos de restauración ecológica, como ese que vimos de la minería, por ejemplo, bueno, tiene una altísima complejidad, ¿ya? Se requiere que tenga un enfoque bien multidisciplinario, y todos los proyectos de restauración ecológica revisten un grado re importante de incertidumbre, chicas y chicos, que eso es importante, porque como son cosas nuevas que aquí no estamos sembrando papas, ¿cachai? Yo sé, yo no estoy comprando el clon de papas tanto, pasando el arado sin cel tanto a tanta profundidad, echándole el fertilizante tanto, echándole pesticida y herbicida una vez a la semana para saber que voy a tener un rendimiento de papas de tantos sacos por hectárea, ¿cachai? Sino que aquí lo que estamos haciendo nosotros es ir a un ecosistema donde nunca se han propagado ese tipo de plantas, donde tampoco nunca se ha trasplantado una planta del monte a este tipo de campo aquí, estamos con un agua salada, una minería, qué sé yo, no sé, hay una serie de herbívoros asociados,
hay una serie de incertidumbres asociadas a los procesos de restauración ecológica, y por eso es que es tan importante estos mecanismos de un manejo adaptativo, para poder ir visualizando, oye, pucha, en realidad pensamos que era así, pero en realidad esto agarró una trayectoria hacia allá, entonces, porque no habíamos considerado esto, entonces, adaptemos este proceso y vamos mejorando. Tiene una cierta incertidumbre todos los procesos de restauración ecológica, y por eso es que cuando los procesos no llegan al ecosistema de referencia, no quiere decir que uno haya fracasado la instancia de restauración, sino que en realidad la misma naturaleza nos está enseñando que a lo mejor nuestra evaluación de ecosistema de referencia está errada, a lo mejor en ese marco temporal, o bien nuestro ecosistema de referencia no consideró el cambio ambiental, que eso es súper importante, porque ahora nosotros cuando ciframos ecosistemas de referencia, tenemos que considerarlo con la deriva ambiental asociada al tiempo, ¿ya? Nosotros no podemos considerar condiciones ambientales estáticas ahora con la tasa de cambio actual que tenemos en las condiciones ambientales. Entonces eso también puede generar un problema en la incertidumbre. Pero ojo que esto hay que tener valentía, y la incertidumbre es un proceso intrínseco a la restauración ecológica, y tenemos que estar asociados a que las cosas hay una cantidad de incertidumbre importante que reviste la ejecución de este tipo de proyectos, y se tiene que plantear así, digamos, entre rangos de hecho el ecosistema de referencia usualmente tienden a ser rangos de parámetros dentro de los parámetros. Bueno, convergen todo este tipo pueden llegar a converger todo este tipo de ramas del conocimiento, ya que van siendo, que finalmente sacan como output un producto de restauración ecológica asociado. Y nada, por eso es que lo que yo les decía con respecto a la incertidumbre, por eso es que es tan importante esto del manejo adaptativo, ¿ya? Primero que nada, uno tiene que tener las metas claras, y en la tarde vamos a aprender a definir las metas de un proyecto de restauración, ¿ya? Se tienen que tener las metas claras, que son cosas súper tangibles y concretas, de que yo quiero lograr con mi ecosistema en términos de cada parámetro biológico. ¿Ya? Yo quiero que esta herbácea de tal tipo, las gramíneas herbáceas tanto, tengan una abundancia en el suelo. Si voy a comprar un brown blanquet, que pasen de un 20 a un 70%. Punto. ¿Cachai? Eso es una meta concreta que tengo yo en el ecosistema. Y yo de esas tengo varias metas. ¿Ya? Después desarrollo todas mis estrategias asociadas a poder que estas cosas ocurran, ¿ya? Establecimiento artificial, propagación, una serie de cosas para poder hacer que esta gramínea esté en este campo asociado, ¿ya? Después tomo acción, ¿ya? Realizo la ejecución de la restauración ecológica, después mido mis resultados asociados a eso después del periodo de tiempo asociado, ¿ya? Y en función de mis resultados que tengo, desarrollo mis nuevas estrategias, evalúo y entiendo el porqué de este resultado, y no era el que yo quería, o si era efectivamente el que yo quería, o por qué es mejor que el que yo esperaba, o no, cualquier de ese tipo de alternativa, ¿ya? Desarrollo mis nuevas estrategias por eso, y repito nuevamente el ciclo, donde no reseteo mis metas, y voy en este proceso de un manejo adaptativo en forma más o menos continua en un proceso de restauración ecológica. Cada reevaluación del proceso yo tengo que estar abierto, hay que tener una mente que sea abierta y que esté no tan estructurada en términos de la capacidad de poder cambiar meta en forma sucesiva, porque los procesos son biológicos y muchas veces te sorprenden, y el ingeniero tiene que tener la capacidad de poder ir adaptando sus procesos a las circunstancias que estén ocurriendo. ¿Vale? Por eso es que el manejo adaptativo es algo clave en la restauración ecológica, ¿ya? Y se plantea de esa manera, digamos, en los proyectos propiamente tal, ¿ya? No es que uno esté diciendo, uy, me falló esto, pucha, voy a tener que hacer. En realidad las cosas van para allá, y uno tiene una gama de posibles respuestas, y si uno agarró el ecosistema, pum, yo agarro esta, muy bien, lo muevo para acá, ¿cachai? O sea, yo voy surfeando ahí con el ecosistema de forma permanente. Y eso, pues entonces, lo súper importante es siempre medir los resultados, porque de esa manera uno genera conocimiento finalmente, porque si uno no mide los resultados del proyecto de restauración, en definitiva ese conocimiento como que se pierde, ¿ya? Y en definitiva no queda disponible para poder hacer avanzar el campo y hacer más efectivas las instancias de restauración en instancias más futuras. Así que, eso, pues finalmente, de esta clase, algo que es súper importante es que uno no debe justificar la destrucción de ecosistemas mediante la restauración. Uno no puede decir, no importa que se degrade, pero total lo restauro. ¿Ya? Eso no es así, ¿ya? La restauración ecológica nunca debe considerarse como una alternativa a la protección y el manejo sustentable del ecosistema nativo existente, debido a que las técnicas de restauración actuales, o las que van a haber en el futuro tampoco, pueden llegar a ciertos niveles de recuperación de ecosistemas que pueden
aproximarse a un ecosistema seminatural o natural, pero es muy raro que lleguemos a tener la complejidad y la estructuración de un ecosistema que se viene desarrollando durante cientos de años y que está a un nivel de estabilidad y a un nivel de interrelación entre sus componentes que a nosotros a lo mejor nos va a tomar mucho más tiempo para hacer, y estamos revestidos de una incertidumbre re importante en términos de la tenencia de la tierra, amenazas futuras, una serie de cosas. Entonces, en definitiva, lo que hay que tener súper claro es que la restauración ecológica no es una licencia para poder degradar ecosistemas porque total después la restauro. Eso no es así, y no debemos verlo de esa manera. Y esa no es, pues, chicas. Eso ha sido como la pincelada más teórica de la clase de hoy. Después, en la clase subsiguiente, vamos a tener 2 clases más de estructuración un poquito de ecosistema, y ya terminamos con esta unidad de como marco conceptual de la restauración. Así que no sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Chicas? ¿No? Entonces damos por terminada la clase. En el segundo bloque no tenemos clase, y nada, pues nos vemos en la tarde con los que tengan la práctica más ratito. También en la tarde vamos a tener una clase breve, vamos a tener una clase introductoria nomás de mostrarles un poquitito esta metodología que vamos a ocupar en el curso, ya que esta del método de la rueda de la restauración en las 5 estrellas, y así que vamos a estar, no sé, aproximadamente una media hora o una cosa así en la tarde. Así que vamos a estar de las 3 hasta las 3:30, 3:40, por ahí máximo. Vamos a tener una clase corta. Así que eso, pues, chicas, que estén muy bien y nos vemos. Nos vemos, Gracias, chao. profe. Gracias, profe. Chao. Igualmente, chao, Chao, chao. profe. Muchas gracias por la clase. Chau. Vale, chao, chao.